Muy buenos días. Hoy vamos a hacer nuestra capacitación desde la sala de mi casa, después desde cualquier lugar del mundo. Bueno, entonces hemos venido hablando en estos días de las idolatrías. Hemos tratado, incluso la semana pasada hablamos de las doctrinas de engaño que luego se convierten en poderosas idolatrías y se configura en una tranca, en una muralla espiritual que nunca vamos a poder pasar de allí. Bueno, la semana pasada entre las cosas que vimos fue unas doctrinas, entre otras, la doctrina de la prosperidad. Bien, hoy vamos a concentrarnos en este tema de la doctrina de la prosperidad y vamos a llevar un enfoque no de tipo académico, sino personalizado en busca de encontrar el arrepentimiento. La doctrina de la prosperidad tiene tres terribles enfoques o produce tres espantosos daños en el alma, en la mentalidad y en el sentir del creyente. Hemos dicho que nuestro cristianismo no obedece a el postulado bíblico del evangelio. La razón es muy sencilla. Mientras el evangelio, el espíritu, el propósito del mensaje es llevar las personas al arrepentimiento para que se pueda dar el perdón de nuestros pecados. Si ustedes pueden ver, desde Génesis capítulo 2 hasta Apocalipsis 22-21, el tema de la Biblia es solo uno: el arrepentimiento. Si usted busca en la Biblia otras cosas, pues tal vez lo va a encontrar, pero el tema central, la voluntad de Dios, es el arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que nos arrepintamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Arrepentirnos. Entonces, en ello se da la voluntad de Dios por un lado y la necesidad humana por el otro. Si Dios en su infinita voluntad lo ha dispuesto todo para que nosotros nos arrepintamos, pues es de entender que la problemática humana está en la necesidad que tenemos nosotros de arrepentirnos. Bien, entonces empecemos con el tema del día: las doctrinas de la prosperidad. ¿Qué daño nos causan? En primer lugar, si ustedes pueden notar, ya les dije que el enfoque de la Biblia es llevar la persona al arrepentimiento. Si el ser humano se arrepiente, absolutamente toda su problemática, absolutamente todos sus problemas van a ser resueltos vía arrepentimiento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si el enfoque que tiene la doctrina de la prosperidad es llevar a la persona hacia una carrera loca, diremos totalmente engañosa, a volverlo esencialmente materialista, a aferrarse a las cosas de este mundo, a las riquezas, a los afanes para crecer, crecer, crecer y crecer en lo que esté buscando, ya sea en sus actividades económicas, ya sea en sus actividades políticas, religiosas, ¿sí? Crecer, crecer y crecer, tener, tener, acumular y acumular. Ese es el propósito. Entonces, en que el personaje se ha visto prosperando, creciendo, pues en eso consiste esta engañosa doctrina de la prosperidad, tenerlo ahí. Entonces, primer problema, llamémosle catastrófico daño que nos causa la doctrina de la prosperidad. Primero que todo, nos pone en una condición totalmente en contravía de lo que es el arrepentimiento. Totalmente en contravía. Son dos mentalidades totalmente antagónicas. Por un lado, nos mandan
a que nos desapeguemos de las cosas materiales, ¿sí? O sea, saquemos de nuestro corazón esa codicia, esa avaricia. Por un lado nos mandan a eso. Ahora, por otro lado, la doctrina de la prosperidad nos convierte en amantes, en locos, desesperados por acumular, acumular y acumular, crecer, crecer y crecer. ¿Sí? Entonces, totalmente opuesto lo uno a lo otro. Con ello, va a garantizar que esa alma nunca se va a arrepentir. Segundo, jamás va a nacer en esa persona la nueva criatura, porque no va a morir su viejo hombre. Y si su viejo hombre no muere, jamás va a nacer la nueva criatura. Conclusión, nunca va a tener una relación íntima con el Señor nuestro Redentor. Miren nomás el daño tan espantoso que produce la doctrina de la prosperidad. Nos divorcia definitivamente de cualquier posibilidad de relación espiritual con el Señor nuestro Redentor. 2. Ahora la persona se entrega en amor a conseguir, a crecer en los propósitos en que está. Recuerden, prosperidad, crecer, crecer, acumular, acumular. Entonces, mientras el Evangelio es liberación, es descargarnos, es desatarnos de esas cargas espirituales que nos oprimen. Una de ellas son todas las que se mueven alrededor del materialismo, del dinero, de los placeres, ¿sí? Entonces, ahora la persona se entrega apasionadamente a conseguir, con su doctrina próspera, a alcanzar, a lograr, a crecer, ¿sí? De esa manera aumenta su estado hipnótico espiritual. Mire qué terrible, qué espantoso daño. Mientras por un lado el Evangelio quiere llevarnos a liberarnos de toda forma de expresión, la doctrina de la prosperidad nos hipnotiza, nos aferra, nos enraiga, nos empodera en el amor hacia los placeres, hacia las cosas luminosas y atractivas de este mundo. Con ello la carga espiritual de esa persona va a aumentar. ¡Qué espantoso! Y quiero contarle que tenemos un tercer terrible daño que nos causa la doctrina de la prosperidad. ¿En qué consiste? Mientras nosotros necesitamos una relación espiritual que nos lleve a liberarnos, que nos lleve a desintoxicarnos, a deshipnotizarnos, para poder tener libertad de pensamiento, libertad de sentir, para que nuestra voluntad sea desamarrada, sea desatornillada a ese estado hipnótico en que nos tiene totalmente dominados, que nos lleva hacia esto y hacia lo otro. Entonces resulta que ahora, vía doctrina de la prosperidad, la persona se convierte en un ser totalmente aferrado, totalmente apegado, totalmente hipnotizado, concentrado, cuadriculado en conseguir y en crecer para ser admirado, para ser, no sé, su egolatría la quiere crecer. Entonces, cuando vía evangelio nosotros, en la búsqueda del arrepentimiento, nosotros teníamos que ir en arrepentimiento a que el Espíritu nos ayude a ver, donde nosotros, por culpa del estado totalmente subyugado a nuestra maldad, no podíamos ver, ¿sí? Esa era la oración, buscando esa liberación, buscando esa sanidad. Resulta que ahora la oración de la persona se convierte en pedirle a Dios que le ayude a conseguir esto, que le ayude a conseguir lo otro, que le ayude a alcanzar aquí, que le ayude a dominar allá, que le ayude a crecer esto, a crecer aquí y allá.
Como quien dice, antes la petición era: Padre, perdóname mis pecados, ahora Señor, empodérame en el materialismo. ¿Sí? Como quien dice, cero posibilidad de que Dios tenga una interacción con nosotros, porque Él no está para acrecentar nuestros alcances y nuestro reino de malignidad. No, Dios, la relación con el Señor nuestro Creador es para liberarnos, para desatarnos, para descargarnos, para cortar esas coyuntas de opresión que nos tienen totalmente dominados. Y ahora la oración se va dirigida solamente a acrecentar ese materialismo. Con ello, tengo la certeza que esa oración no va a subir de la punta de su nariz. Nunca le va a llegar a Dios. Porque primero que todo, Dios no está para satisfacer nuestro ego. Todo lo contrario. Dios es para ayudarnos a liberarnos de nuestro ego. ¿Sí? Bien. Entonces, ya conociendo que el daño, que el propósito que tiene la doctrina de la prosperidad es divorciarnos de cualquier posibilidad de relación espiritual, engañarnos, encadenarnos, engrandecer, empoderar, fortalecer nuestros alcances de malignidad, porque se crece vía prosperidad nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro orgullo, y por ahí derecho se aumenta la distancia entre nosotros y una posible relación espiritual. Yo le invito, amigo, amiga, lo invito a un proceso de arrepentimiento. Arrepiéntase, amigo, lo invito a que se arrepienta por haber creído a esos engañadores, que porque le sacaron la Biblia, usted se dejó engañar y empezó a seguir estas doctrinas de engaño. Yo lo invito a que se arrepienta de haberle dado la espalda al Señor nuestro Redentor. Y en vez de creerle a Él, le has creído a estos engañadores que te volvieron materialista, que te alejaron del Señor. Te invito, reconoce que le has faltado, que le has fallado al Señor. Reconoce que lo has traicionado. Y en vez de amarle a Él, en vez de seguirle a Él, en vez de obedecerle a Él, has escuchado a estos traidores, engañadores, que porque te sacaron una Biblia, que porque te hablaron lo que quieres oír, que porque te hablan de plata, que porque te hablan de los recursos que necesitas para resolver esto o aquello, te fuiste tras sus engaños. Si usted no me cree, mírese cuando usted cierra sus ojos y se acuesta a dormir. Sus sueños, allí, con su doctrina de prosperidad, primero que todo, no existe la posibilidad de que mi Señor te salga al encuentro en sueños. No hay la menor posibilidad, porque estás totalmente alejado de Él, porque sabes Biblia, mucha Biblia, pero sabes, la utilizas para fortalecer tu vanidad, tu codicia, tu avaricia, tu ego. Eso es lo que estás buscando. ¿Crees que Dios se deja utilizar? No. A Dios hay que llegarle con un corazón limpio, limpio de codicia, limpio de avaricia. Si usted lo que quiere es poderes espirituales, por ejemplo, que esa es otra prosperidad, poderes espirituales, grandezas espirituales, para hacerse reconocer, para hacerse admirar delante de los hombres, para que te sigan, para que te oigan, para que te levanten tu ego, más equivocado no puedes estar. A Dios hay que llegarle con la frente al piso. Él es el grande, no nosotros.
Y nosotros ministerialmente trabajamos es para la gloria y honra, para acrecentar el reino de Dios, para aumentar la fama de Dios, no para aumentar la fama nuestra, no para aumentar nuestra grandeza. De eso es que tenemos que arrepentirnos, de eso. Entonces, yo le invito a que se arrepienta por haber traicionado a nuestro Mesías e irse en pos de esos engañadores, por haber sido infiel a Él e irse en pos de sus engañadores. Yo le invito a que se arrepienta por haber centrado su vida, su esperanza, su confianza, su amor en las cosas de la vanidad, como es el crecer, el aumentar, la grandeza, el poderío, el crecimiento económico, la prosperidad, incluso a lo que llaman crecimiento espiritual, que es un crecimiento, llamémosle, ministerial. Eso no tiene nada que ver con crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual consiste única y exclusivamente en limpiar el corazón. Entre más limpies tu corazón, eso es crecer espiritualmente. Entre más inmundicia saques de tu corazón, eso es crecer espiritualmente. No hay otra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque conforme el hombre viejo muere, o sea, conforme usted se arrepiente, aumenta su vacío de inmundicia y por consiguiente es llenado con la presencia de Dios. Y entre más malignidad muere en nosotros, mayores son los nacimientos espirituales, mayor presencia del Señor en nosotros hay, solo vía arrepentimiento. Entonces, cuando usted ha creído en todas esas amalgamas de engaño, de prosperidades, necesitamos arrepentirnos de ello, para volvernos al Señor, para que sea Él el que nos instruya, para que sea Él el que nos enseñe, para que Él sea el que nos guíe por los caminos de reconocer las cosas que tenemos que arrepentirnos, para que sea limpio nuestro corazón, para que la presencia de Dios pueda venir. Listo. De otra de las cosas que tenemos que arrepentirnos también, así como cortico, es de haber compartido estas doctrinas a otras personas. Yo lo invito a que se arrepienta de haber sido copartícipe del engaño a otras personas. Si usted es predicador y enseña las doctrinas de la prosperidad, le juro, Biblia en mano, que es usted un engañador. Porque está trabajando para la expansión del reino de las tinieblas y por consiguiente está trabajando para el empequeñecimiento, la reducción, la destrucción del reino de Dios, con todo eso, porque así es. Yo le invito, arrepiéntase, reconozca su inmundicia, reconozca por favor su error y vuélvase en arrepentimiento, vuélvase al Señor, reconozca que se ha dejado engañar. Reconozca también que ha engañado a otras personas con esas doctrinas. Reconozca que se ha perjudicado espiritualmente, porque por estar creyendo esto, se ha usted mismo enceguecido espiritualmente. Usted mismo puede notar que ha perdido una cantidad de tiempo creyendo eso y no lo ha conseguido. Y quiere que le diga, jamás lo conseguirá. Podrá usted crecer todo lo que quiera en este mundo, pero espiritualmente más y más pequeño, más y más reducido. Así que esa es la invitación de este día. Vuélvase de corazón. Pídale al Señor que le ayude a ver donde usted lo puede ver, que le ayude a reconocer el daño que usted se ha hecho por estar creyendo eso. Empiece por reconocer el tiempo que ha perdido por estar creyendo eso. Empiece por reconocer el tiempo que usted ha perdido por ir en pos
de su materialismo. ¿O acaso todos los que nos dedicamos dizque a conseguir dinero para darle a nuestros hijos, todos terminamos, bueno, listo, algunos consiguen dinero, casas, que sea, fincas para darle a sus hijos, pero saben, pierden a sus hijos, porque por estar corriendo en pos del dinero, abandonan a sus hijos, le quitan el tiempo a sus hijos, no los disfrutan, y luego crecen los hijos, sus herencias poco o nada las valoran, y por eso vemos tanto viejo por ahí solo y abandonado. Por esa sencilla razón, esto es un asunto de amor, no de plata. Esto lo resuelve el amor, no el dinero. Si bien es cierto, el dinero nos ayuda, es un medio para atender nuestras necesidades, no puede ser el propósito de nuestras vidas, porque si lo haces, lo conviertes en el propósito de tu vida, pues más equivocado no puedes estar. Así que sea para usted esto un llamado de atención, que sea para usted un llamado a la reflexión, que sea para usted el revisarse. Si usted cree que está creciendo espiritualmente, entonces mire a ver si en sus sueños tiene revelaciones espirituales que le confirman que va bien. O de lo contrario, en sus sueños usted se ve haciendo las cotidianidades comunes y silvestres que usted hace, y en sus sueños termina viéndose totalmente hipnotizado, como un sonámbulo que lo llevan, que lo traen, cero conciencia, cero autonomía mental, cero autonomía de voluntad. Yo lo invito, reflexione, reflexione por favor. Yo lo invito a recapacitar. Recuerde que usted no es eterno en el mundo. Recuerde que usted y yo somos pasajeros tan fugaces. Hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, ¿qué está esperando para hoy sábado? Hacer un ejercicio espiritual de arrepentimiento. Si cada día hacemos un ejercicio de arrepentimiento, mire cómo avanza nuestra limpieza espiritual. Llegará el día en que seremos libres, totalmente libres. Pero si usted nunca hace un proceso de arrepentimiento, ¿qué espera? No podrá usted esperar entonces resultados. No podrá usted esperar que nazca la nueva criatura. Así que lo dejo con esta reflexión y espero que les sea de utilidad. Un abrazo. Que Dios les guarde.